Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Esto es Escenario Social, como siempre, al aire, los días sábados, junto a estos dos grandes amigos que yo tengo y que me han acompañado desde cuando aperturamos y abrimos el telón del análisis en este escenario nuestro. Cristian García y Alfredo Fonseca Mijovilovich, los saludo cordialmente, muchachos. Hola, gusto de saludarlo, gusto de saludarte, Manuel, también a Alfredo, a Cristóbal, que nos ayuda ahí también en los controles para que podamos tener una limpia y buena transmisión, y a nuestros auditores y televidentes que nos siguen en este programa. Sí, hola a todos, Cristian, Manuel, Cristóbal, por supuesto, y a todo el personal de Radio Polar que nos acompaña en este espacio, y a todos nuestros auditores, televidentes que nos siguen. Vuelvo a reiterar saludos a la señora Cecilia, a la señora Emilia, a la señora Juana, no Juanita, Juana, y a la señora Esther, que nos han hecho llegar saludos, que se los retransmito a ustedes, y que ven nuestros programas. Dicen que por fin tienen un programa que ellas sienten ganas de ver, porque hay muchísimos programas de esta índole, pero curiosamente hay gente que está prefiriendo, quizás por diversas razones. A veces hablamos un poco más complicado, un poco más simple, pero tenemos ya un séquito de seguidores, gracias a Dios, y un saludo para ellos. Qué buen aporte, Alfredo, lo que acabas de decir. Sí, muchísimas gracias a la gente que nos sigue. El programa ha ido creciendo en sintonía, y eso yo creo que a ti, Cristian, a mí, Alfredo, al propio Cristóbal, que normalmente se esfuerza igual por estar en los horarios para hacer, para sacar al aire y sacarla a sintonía nuestro espacio. ¿Ya? Muchísimas gracias a la gente que nos comenta, que nos aporta y que hace que efectivamente este escenario donde nosotros generamos esta trilogía de análisis, ¿cierto?, se vaya fortaleciendo, se vaya enriqueciendo a partir, ¿cierto?, de los propios comentarios de nuestra gente, principalmente magallánica. Sí, y de los comentarios que llegan de afuera también, porque yo me imagino que ustedes también tienen sus redes de contacto, Cristian, con tus familiares en el extranjero, lo mismo tú, Alfredo, con la gente que conoces, yo también, en fin. Esto se va fortaleciendo, muchachos. Bueno, te quiero comentar de que, bueno, para personalizar un poco el saludo, un señor que me llamó el sábado pasado, don René, del sector de Río Seco, que me dijo que estaba viendo el programa, terminó de verlo y se comunicó conmigo. Así que un saludo afectuoso a don René. Quiero del barrio Croata también saludar a don Carlos, que también ve el programa. Quiero saludar a don Hernán de Puerto Varas, al interior de Puerto Varas, que se conecta para vernos. Quiero saludar a Pilar, que es una persona joven que ve este programa, que vive hoy día en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, la verdad que hemos ido creciendo y recibimos los saludos. Algún día quizás vamos a hacer un listado más completo de los saludos que estamos recibiendo. Quizás en algún momento también vamos a salir al aire en vivo y probablemente ahí vamos a tener una línea donde vamos a poder ir interactuando. Bueno, muchachos, amigos, fíjense que hemos venido analizando, ¿cierto?, todo lo que ha venido ocurriendo, principalmente con la pandemia. Hicimos no el cierre, sino que nos salimos un poco de lo que estaba ocurriendo con el estallido social. Volveremos probablemente a retomar esto cuando ya estemos en línea directa, ¿cierto?, con el tema del plebiscito, pero a propósito de esto que hemos comentado en este inicio del programa, que tiene que ver con la responsabilidad nuestra, ¿cierto?, frente al análisis, fíjense que en algún programa, Cristian, en algún programa, Alfredo, nosotros hemos hablado de la responsabilidad y buscamos, ¿cierto?, dónde encontrar, no la responsabilidad desde el punto de vista de la culpa, sino que dónde buscar, ¿cierto?, esta responsabilidad, ya sea a nivel de gobierno o de gestión, ¿cierto?, ya sea a nivel de los empresarios o de la línea empresarial, ¿cierto?, o ya sea a nivel de las propias personas.
Se invocó, ¿cierto?, ahí el concepto que se instaló en la República del Uruguay, ¿cierto?, que esta responsabilidad, esta libertad responsable que al final no ha dado resultado. Aparentemente este es un problema ya directamente de la gente, independientemente como nos puedan ver desde Europa, ¿cierto?, a nosotros los sudamericanos. Miren, en Europa bien digo, en Sudamérica y en Magallanes, en Chile, en cualquier parte hay seres humanos. Esto es muy obvio lo que estoy diciendo, y al final el problema termina siendo de los seres humanos. Abro el hilo entonces de conversación, muchachos, el hilo de conexión que tiene que ver con lo que está ocurriendo con la pandemia. Se están produciendo rebrotes, ya llegaremos al segundo bloque, ¿cierto?, donde conversaremos de Magallanes, pero principalmente algo que yo he dicho, Santiago creo que nunca ha estado en control, y eso tiene que ver probablemente con este tema de esta libertad responsable de la cual la gente nunca se ha hecho cargo. Alfredo, Cristian. Y la pregunta es, y tú lo dices bien, claro, esto es un problema de los seres humanos, ¿cierto? Pero al final los seres humanos no somos igual que otros seres, porque nosotros nos agrupamos a través de instituciones. Por algo tenemos una nación, un Estado, ¿cierto? Reconocemos actividad económica, se forman empresas, reconocemos las ficciones que son estas personas jurídicas, la religión misma, toda una ficción, ¿cierto? Una realidad intersubjetiva. Entonces, por más que seamos seres vivos, somos seres pensantes y un poquito también distintos a todos los demás, justamente por esta construcción intersubjetiva y por esta capacidad de cooperar, ¿no? De cooperar entre toda la especie, ¿cierto? Y en esta cooperación están las instituciones. Entonces, cuando uno dice que el problema, que mucha responsabilidad de la gente, sí, eso es cierto, pero también es cierto de que hay señales que son un poco equivocadas, y también es cierto que por algo existe esta institucionalidad. Entonces, si el gobierno, como director de este Estado, no hace unas medidas apropiadas o no da señales claras, la gente se tiende a confundir. Y cuando hay insistencia por reactivar la economía, cuando hay insistencia por volver al trabajo, por volver a clase, pareciera entonces que la pandemia no es tan grave como la pintan. Y luego después se enferma la gente y los vuelven a confinar, ¿cierto? Y el caso que pasó acá en Punta Arenas, nosotros tuvimos un tiempo de cuarentena, se pudo controlar la pandemia, se levantó la cuarentena y la gente volvió a su actividad normal, con toque de queda, evidentemente sí. Pero lo curioso es que ahora se reactiva, y una cuestión que nosotros habíamos venido anunciando, que el problema era que no habían controles adecuados, y no controles a que cuando yo vaya al banco el carabinero me controle a ver si es que yo tengo o no tengo el coronavirus y vea el carnet, o que en cada recinto que yo entre me estén controlando, o que en la calle, en el centro, cualquier militar me controle, como me han controlado varias veces, sino que hay otro tema. Aquí hay un cordón sanitario mal instalado, porque recién ahora se están haciendo exámenes en el aeropuerto, pero resulta que en el aeropuerto debiese haber estado el primer control para ver si es que la gente que está llegando o que está saliendo está, digamos, con las medidas apropiadas. Aquí viene una serie de gente a trabajar desde otras partes del país. Basta que uno visite muchas instalaciones como plantas pesqueras, y no quiero centrarme solo en plantas pesqueras porque hay otros tipos de empresas que también lo tienen, pero el problema que rebrotó o saltó a la vista el problema por el contagio que hubo en las plantas. Y bueno, luego de eso, la medida que la autoridad toma, escúchenlo bien, es cuarentena el fin de semana. Como que la gente se hubiese enfermado carreteando en una fiesta, ¿cierto? Divirtiéndose, y esa gente toda se contagió en el lugar de trabajo, de lunes a viernes. Por lo tanto, la medida de cuarentena sábado y domingo es una estupidez, y es claramente ¿cómo decirlo? Un contrasentido, es una señal inapropiada. Cuando a mí me han controlado, y aquí la gracia del control es que el control permita después hacer gestión y trazabilidad. El control por andar dándose la autoridad o tirando la jineta encima no es control, ¿no? Eso es autoritarismo. Entonces los militares que están en la calle, con todo respeto, están ejerciendo una labor autoritaria, no de control. Porque yo quisiera saber si es que hay alguna trazabilidad de la gente que anda transitando, porque si es que yo me enfermara, me gustaría entonces que el recorrido esté súper claro qué hice, porque ya me han controlado un montón de veces ya que trabajo en el centro. Y te puedo asegurar que si yo me enfermo o cualquier persona que se enferme, esos datos no están, de dónde anduvo circulando. Entonces, ¿para qué hacen controles si no hay trazabilidad? Entonces, ese control me parece que es un control de autoritarismo, no un control preventivo, ni podrá ser disuasivo, claro, pero no tiene un efecto de ir en apoyo a el control mismo de la pandemia.
Entonces, estamos improvisando, estamos haciendo tonteras. Fíjense ustedes, y lo van a ver, pues de que hay gente que está anotando planillas ahí con los carnets y todo, y realmente cuánto de eso es efectivo, cuánto no, es cuestionable. Y por último, el llamado permanente a hacer fiscalizaciones en los lugares donde está la gente aglomerada. Y no hemos visto inspecciones o revisiones, ¿cierto?, de la Dirección del Trabajo o del Servicio de Salud en plantas pesqueras o en aquellos lugares donde hay faena y la gente está confinada y donde hay alta aglomeración de público. Yo insisto, el reclamo que hay y que tengo que poner el acento sobre el tema del control en el aeropuerto. ¿Es bueno que la gente venga a trabajar? Sí, es bueno. Ojalá se quede, sí, pues, no que venga a trabajar y se vaya, ¿cierto? Para que la riqueza realmente y el gasto y ese sueldo quede acá y los proveedores también queden acá. Sí, yo no me niego a la migración o a la inmigración, si eso está bien. Lo que pasa es que ojalá después eso tenga una pertenencia. Yo mismo soy una persona que no soy de Punta Arenas, soy oriundo de Valparaíso, pero llevo 25 años aquí, ya me establecí, entonces mi familia está acá, entonces es una cuestión diversa. Está bien que la gente vaya y venga, pero en algún rato se tiene que quedar. Y por otro lado, cuando va y viene, bueno, ahí está el control que hay que colocar. Pues si hay una masiva cantidad de gente que viene solamente a trabajar de lunes a no sé cuándo, porque hay temporadas de 14 días, ¿cierto? Y esa gente además vive en condiciones de hacinamiento, porque está en una hostal, en una casa que arriendan entre 8 o 12 personas, que no tiene capacidad para albergar a 8 o 12 personas, sino que está hecha para 3 o 4 personas, ¿no? Sí, Cristian, mira, fíjate que el tema de la trazabilidad, en algún momento en el programa, ¿cierto? En algún programa lo tratamos y decíamos y conversábamos si todas estas medidas que se están generando efectivamente van a ser seguidas desde el punto de vista de que, o sea, para tratar de llevar un hilo de enlace, ¿cierto? En lo que respecto a lo que está ocurriendo con las personas y sus desplazamientos. Y al final uno sabía de que esto no iba a ocurrir porque no tenemos un sistema informático desarrollado, ¿cierto?, que nos permita generar una suerte como de trazabilidad directa sobre el desplazamiento que están teniendo las personas, principalmente aquellas que están contagiadas. Bueno, el rebrote efectivamente, como tú has dicho, se ha producido en lugares de trabajo, ¿cierto? Y eso ocurre normalmente de lunes a viernes, no es un fin de semana. Y claro, el primer control debiera estar en el aeropuerto porque es el primer gran acceso que tenemos a nuestra región. Alfredo, te cedo la palabra, amigo, para escucharte y para que nuestra gente pueda escucharte también. Sí, mira, la verdad es que este tema mueve a mucha reflexión porque yo creo que estamos viviendo una falta de civismo total en lo que es Magallanes, me refiero. Dejando de lado otros puntos del país, porque en Magallanes está circulando demasiada gente. Y la verdad las cosas que mucha gente que circula no es porque esté moviendo la economía o haciendo circular la economía, sino que circula, yo creo que por gusto y preferencia simplemente. Y creo que aquí existe una irresponsabilidad ciudadana. A veces tenemos la tendencia a cargar la crítica hacia la autoridad como puede ser la Seremi de Salud u otros, o también hacia las medidas que se están tomando, pero yo creo que hay una falta de civismo total del ciudadano. Independientemente de que los controles obviamente están siendo poco efectivos, porque esta suerte de teoría del panóptico social, un poco recordando al filósofo Jeremy Bentham, filósofo economista inglés, que creó un modelo de cárcel de que desde un punto se podía vigilar todo, y eso después fue traspasado a análisis de la sociedad, la escuela, la fábrica, etc. La verdad que esta suerte de panóptico social que estamos teniendo no tiene ningún resultado. El hecho de que tengamos militares en las calles controlando el carnet de identidad, que a mí me ha tocado varias veces, la verdad que son bastante amables para hacer el control, creo que gente bastante educada la que lo realiza, pero el tema es que yo creo que esto es inefectivo, porque no hay una trazabilidad y no hay también un resguardo a un cierto comportamiento mínimo. Por ejemplo, que las personas en los espacios públicos usen mascarillas. Ayer, y voy a poner hasta la hora, a las 17:45 yo circulaba en mi vehículo por calle Los Flamencos con Avenida Freire.
y vi un matrimonio relativamente joven, quizás menos de 30, menos de 40 años, con bicicletas de alta gama. Eso no tiene nada que ver, doy un detalle porque eso indica que a lo mejor es gente que tiene acceso a la información, o sea, no es gente que tenga pocos recursos. Bicicletas de alta gama, con 3 niños también con bicicletas de alta gama, circulando a lo largo de la avenida Frey, donde circulaba también más personas, haciendo el alcance que yo no estoy en desacuerdo que la gente haga ejercicio, por favor. Yo creo que es muy bueno, terapéuticamente hablando, para la salud, etcétera, mentalmente, pero mínimo, las personas debiesen usar mascarilla o barbijo, como queramos llamarlo. Ahí se aprecian 2 fenómenos. Una, falta de responsabilidad total de estos adultos que andaban con sus hijos, y cómo le transmiten también a sus hijos cuál es la responsabilidad que debiesen tener en su comportamiento social. Seguramente esos niños, el día de mañana, van a pensar que ellos están liberados de hacer cualquier cosa en la sociedad, porque no están acostumbrados a cumplir reglas, porque sus padres nunca les enseñaron a cumplir reglas, porque están sobre el promedio del resto de los ciudadanos. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy delicado de cómo también transmitimos a los niños. Yo creo que hay una irresponsabilidad total. Personas que van a una farmacia, a un supermercado, a comprar, y van como, no sé, una especie de tour o de situación de paseo, pololeando muchas veces, a veces en pareja, cuando se ha dicho hasta el cansancio que vayan a los centros comerciales de primera necesidad de a una persona por grupo familiar. Segunda responsabilidad. Tercera responsabilidad, mucha gente que circula innecesariamente. Gente que va, por ejemplo, a las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio normalmente tienen a veces un expendio de comida o de cosas que venden estos pequeños kioscos que hay, estos pronto, como se llaman, y la gente circula, se baja, circula, entra sin ningún resguardo. Entonces yo creo que el comportamiento social ha sido pésimo y a la luz de las cifras yo creo que vamos caminando, ojalá yo me equivoque, vamos caminando hacia una cuarentena más intensa. Porque la cuarentena del fin de semana, si se circula a destajo durante la semana, la verdad que no veo cuál es la efectividad que va a tener. Mira, me tomo de lo último que dijiste, cuarentena más intensa, Alfredo, porque efectivamente uno de los titulares de un medio de comunicación magallánico, a pesar de que en este bloque normalmente nosotros no nos referimos a Magallanes, pero bueno, ya está instalada la conversación, el diálogo, ¿cierto? Uno de los titulares precisamente dice que Punta Arenas está más cerca de la cuarentena total que de un desconfinamiento. Entonces, este sentido, Cristian, te convoco desde lo económico, un poco la visión, fíjate, este sentido que en algún momento también conversamos en el programa utilitarista que se le estaba dando en alguna parte del mundo, Estados Unidos, me refiero, ¿cierto? Donde, excúsennos, ¿cierto? La gente que nos escucha que saltemos desde Magallanes, ¿cierto?, a Estados Unidos, pero quiero tratar de enlazar el análisis para enfocarnos en lo económico. En Estados Unidos, fíjense que el presidente de Estados Unidos ha tratado de impulsar, ¿cierto?, la reactivación económica, castigando de alguna otra forma también aquellas, en este momento, los colegios que no quieran, castigándoles en el sentido de que no entregándoles las subvenciones, ¿cierto?, a los colegios, a los establecimientos que no quieran generar apertura, ¿cierto?, para que los alumnos vuelvan a las aulas. Y eso, Cristiano, Alfredo, en algún momento lo conversamos, eso es como volver a colocar, entonces, en función del sentido utilitarista que tiene la vida probablemente, eso es volver a colocar la vida en subordinación con respecto al sentido económico que normalmente es transversal, ¿cierto?, a todo desarrollo estatal, a todo desarrollo social. Hoy en día lo que más importa aparentemente es el desarrollo o el crecimiento económico, más que lo que pueda ocurrir con la vida de las personas. Entonces, recurro, Cristiano, a ti desde el punto de vista económico para tu análisis ahí también, que siempre es interesante. O sea, sí se pone en valor la vida de las personas, pero de unas por sobre otras, porque la economía está al servicio de algunas personas nomás, no de todas.
Entonces, cuando se hace énfasis en la economía y cuando se hace énfasis en estas cosas, ¿cierto? Y que da lo mismo que la gente se contagie o se enferme, pero que siga funcionando ciertas cosas, es porque hay alguien que reditúa de todo aquello. Y es justamente el que está arriba en la cúspide en la pirámide económica. Entonces, estas señales que da Trump y que también se han dado acá en el país, ¿cierto? Y que hay preocupación por reactivar la economía, en realidad la pregunta es la economía de quién, porque si es por reactivar la economía de la gente que está en la casa, ya lo hemos dicho, hay que pagar un bono, y el Estado tiene plata y se endeudará, y bueno, lo veremos en el largo plazo cómo arreglamos el problema. Y la solución ha sido entonces que le pasemos la plata de la AFP, pero cuando se dijo la cuestión de la AFP, resulta que íbamos a caer en un país bananero, como dijo el ministro Palacio, y ahora el ministro Palacio se desdijo lo que dijo hace no más de 14 días, diciendo que ahora esto va a ser una gran inyección para la economía. Entonces, tenemos un problema porque hay gente que está pensando en la pura plata, pero no en la plata del resto, en la plata de ellos. Y cuando hablamos de economía, la pregunta es ¿la economía de quién? Si es la economía de todos, bueno, hagamos medidas para la economía de todos, pero resulta que estas medidas son para la economía de algunos, de un grupo privilegiado. Alfredo, te convoco también a este análisis. Bueno, mira, la verdad las cosas que la preocupación por lo económico es algo que no podemos dejar de lado porque todos, cual más, cual menos, estamos teniendo ahí sectores que lo están pasando muy mal justamente porque la economía está tremendamente poco dinámica. Hay mucha gente que está sin empleo, hay mucha gente que no está pudiendo pagar sus compromisos, hay mucha gente que no puede pagar incluso los servicios básicos. Y yo creo que también este tema del 10% se ha dado demasiada, se ha dado demasiada, yo diría, alegoría al respecto, se ha hecho demasiada alegoría, porque la verdad que nadie se va a hacer rico en este país con 4.300.000 pesos, que es un porcentaje ínfimo que puede sacar esa cantidad. En el fondo esto no es el 10% de las pensiones ni poco menos, ya de partida está mal puesto el nombre, digamos. Es un retiro con un tope de 4.300.000. Y hay gente, digamos, que la mayor parte de la gente está sacando estos recursos y no para esta caricatura que se ha hecho, que la gente está comprando plasma, televisores, sino que está comprando artículos de primera necesidad, que obviamente está moviendo la economía y está generando un cierto circuito económico, pero está pagando cuentas atrasadas, está pagando una serie de situaciones aflictivas o tratando de anticiparse a pagar algunas cuentas, porque hay gente que disminuyó sus ingresos drásticamente. Estamos hablando en este país de un porcentaje de desempleo ya sobre los 2 dígitos. Entonces yo creo que cuando hablamos de 2,5 millones de personas desempleadas en una población como la que tiene nuestro país, la situación es muy grave. Volviendo un poco para atrás, cuando ustedes me incitaban a la conversación, yo creo que obviamente siempre está primero la salud, por sobre otras cosas. Y yo creo que seguimos teniendo un Estado sobreprotector. Yo no soy falto de protección. Yo no soy de los que piensan de que el Estado tiene que solucionarlo todo. Esa teoría no corresponde a mi línea de pensamiento. Pero sí soy de los que piensan que en una situación de emergencia aflictiva el ciudadano tiene que sentirse protegido. Y protegido a través, digamos, de una situación de bien común que debe ser la preocupación mayoritaria del Estado. Después el ciudadano verá, digamos, cómo recompone esta ayuda que le presta el Estado, no a través de préstamos, sino que también a través de subsidios directos. O sea, el término que nosotros estamos teniendo, o el término de relación que estamos teniendo con nuestros ciudadanos, es tremendamente preocupante. Yo no diría que hoy día tenemos precisamente la presencia de un Estado protector de sus ciudadanos. Hay una gran desafección del ciudadano por parte del Estado porque muchos se preguntarán, bueno, ¿para qué nos sirve el Estado? ¿Para qué nos sirve el sistema? El sistema, digamos, y por esto, por favor, englobo todo, el sistema de gobierno, el sistema parlamentario, el sistema político, sea de centro, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro-izquierda, la verdad que está siendo totalmente ineficaz para poder representar
o interpretar las necesidades de las personas. Con esto, por favor, no quiero caer en el populismo, pero yo creo que hay que poner las cosas en su lugar, y la verdad las cosas que hoy día, digamos, la gente está solventándose como puede, nada más que como puede, digamos. Sino, esta cosa de protejamos la economía, qué sé yo, creo que al ciudadano común eso no le llega. Así es, bien, es increíble, siempre digo lo mismo, cómo se nos va rápido el tiempo. Vamos a ir a un breve corte, ¿cierto? Una pausa, y volvemos, ¿cierto? A este escenario social de análisis y conversación. No se vayan.